Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy es viernes, viernes de verde, como verán, hoy nos vestimos de verde. Y bueno, disculpen que salimos un poquito tarde, pero esto de la internet y de las redes, híjoles, a veces no tenemos complicaciones. Pero bueno, ya estamos con nuestra segunda charla con estos hombres, varones de la DMT, y ahora tenemos un invitado de Chile que es amado y querido por todos, mi querido Gabo, que así le decimos. Bienvenido, ¿cómo estás, Gabriel? Gracias, Pauli, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por dar este espacio, como siempre. Ya nos conocemos hace algún tiempo, así que orgulloso de poder contribuir y de estar aquí contigo. Ay, nosotros felices de que estés aquí. Sabemos que tienes un montón de trabajo y que está padrísimo estar en este ritmo rápido. Oye, Gabo, pues empecemos a charlar. Uh-huh. ¿Cómo ha sido entrar o cómo te interesaste por la DMT como rapidito y cómo sentiste que había un montón de mujeres? ¿Y cuántos hombres subió en tu generación, Gabo? Mira, voy a tratar de ser breve. Yo me metí en la danza por una casualidad. Fue primero en la danza como danza, porque entré a unos talleres en mi universidad cuando estudié psicología y me cambiaron la vida. Puedo decirlo inmediatamente, el conocer el movimiento. Al principio no entendía nada, para mí era como una cosa totalmente artística y que yo estaba yendo por hacer ejercicio, esa era mi mentalidad. Y fue importante porque encontré una manera de expresarme diferente a las que conocía y como que me empezaron a hacer sentido y noté que en ese momento todo lo que estudiaba también me hacía sentido. Terminé la carrera y posteriormente me metí a estudiar danza de manera profesional. Estuve en una carrera de danza espectáculo, donde tuve maestros maravillosas, sobre todo mujeres. Y bueno, también me enseñaron a otras maneras de entender el lenguaje corporal. Yo creo que fue eso principalmente. Y claro, siempre están las mujeres, pero para mí por lo menos era una cierta normalidad que hubieran siempre mujeres, porque la carrera de psicología siempre son más mujeres en general, y en el caso de danza mayormente, siempre son más mujeres, entonces para mí era como algo cotidiano. Ahora una frase que te quería contar el día de hoy con respecto al tema que nos convocaba, era que el movimiento no tiene género. Yo creo que eso es fundamental
y que hay aspectos culturales, socioculturales, que en el fondo van demarcando el que algunas personas se muevan de determinada forma frente a otras, pero el movimiento es movimiento, y ahí forma parte de lo que es ser, estar vivo de alguna manera, ser parte de este mundo que nos rodea. Perfecto. Dices, el movimiento no tiene género, pero cuando ya te conviertes en DMT o cuando estás haciendo algún movimiento, ¿con qué te topas? Porque era lo que platicaba con Guillermo en la charla pasada, porque a veces cuando estás empatizando, cuando estás, ¿no?, entonando, como mujer aspiras a algunas cosas, pero como hombre, tú en la formación te pasa lo mismo que a Guillermo, que eres el papá, el abuelo, el tío, el primo, Sí, el totalmente. novio. Es que cuando se encuentran los cuerpos se producen dinámicas subjetivas que son incomprensibles en el lenguaje hablado. Yo creo que es como hay que vivirlo, como hay que estar ahí. Entonces, efectivamente, pensando directamente en la formación en DMT, claro, pues generalmente yo era el único. Tuve un par de seminarios en los que estuve con Hugo, con Leandro, que fueron compañeros, pero que nos cruzamos, nos encontramos, fue como una cosa esporádica. Y a veces nos tocaba trabajar juntos y era una dinámica totalmente distinta a la que tenía con las chiquillas, con las compañeras con las que participaba. Eh, Hay otra manera de contactarse, otra manera de mirarse, otra manera de vincularse, que insisto, a veces el lenguaje creo que queda corto para expresarlo en palabras, como que es más difícil. Pero claro, siempre está, y también está el tema, a mí lo que me pasaba, Pauli, que quizás es relevante decir, que también tiene que ver con las construcciones que se hacen a nivel social, es que siempre yo tenía como el cuidado de cómo tocar, por todo este tema del tema del abuso y todo el tema, como que yo en general, al estar con tantas mujeres, al principio yo era muy cuidadoso con lo que hacía o no hacía, porque no quería como transgredir límites, sobre todo en nuestra disciplina que trabajamos mucho con esto del contacto, de estar cerca del otro, de vincularte con la corporalidad del otro. Entonces, para mí ese tema era como, al principio es como complejo, como que a medida que voy conociendo a mis compañeras, como que un poco eso lo voy perdiendo y me voy relajando más. Pero al inicio igual es un poco, como que incluso sentía mi corporalidad más dura, como que mi cuerpo le costaba más, como que sentía que habían ciertos prejuicios e ideas que me embargaban a veces. Y bueno, con el paso de las sesiones se iba diluyendo, pero al inicio sí estaban muy fuertes. Es que yo creo que también, bueno, al principio debe ser como difícil porque sí, muchos temas tabús con el cuerpo, como dices, ¿no? El movimiento a lo mejor no tiene género, pero a lo mejor la educación corporal de hombres pueden abrir las piernas, como para ti hubiera sido bien fácil abrirte de piernas en su momento, para nosotros, ay, ¿cómo nos vamos a abrir de piernas, no? Exacto. Aparecen todas esas cosas, yo creo que ciertas posiciones, ciertos movimientos, sobre todo que la DMT nos impulsa a probar distintas formas de mover el cuerpo. Entonces aparecen los movimientos pélvicos, aparecen los movimientos de ciertas zonas que históricamente, en la historia de construcción de los cuerpos, han sido zonas prohibidas, pues zonas más bien dejadas de lado, como que desaparecen ciertas partes del cuerpo cuando estamos ahí. El problema es que la DMT nos hace conectarnos con esas zonas también, porque tienen historia, son zonas que aparte tienen historia. Entonces ahí se producen dinámicas bien interesantes, la verdad, sobre todo. ¿Qué prejuicios hay fuertes en Chile sobre el cuerpo, Cabo? Tú como hombre, entrando al mundo de la danza, ¿cuáles serían, para los que no vivimos ahí, cuáles serían los prejuicios más grandes del cuerpo? Eh, yo creo que en Chile todavía, a excepción de algunos espacios de la danza más formal, todavía el cuerpo se ve como algo erótico, muy desde la morbosidad, así como que el cuerpo tiene directamente que ver con lo sexual en ese sentido. No solo como una forma de expresividad, sino que el cuerpo es sexual, como que, o sea, sabemos que el cuerpo es sexual, yo
creo que eso es importante tenerlo claro. Pero en Chile todavía está esta connotación que tiene el cuerpo muy orientado como que se asocia mucho como a algunos bailes más populares, como el reggaetón, o los bailes como más festivos, en que aparecen movimientos muy eróticos, y en Chile como que todo lo que es danza o movimiento en muchos espacios todavía sigue siendo eso. De hecho, un poco pienso en la historia de algunas de mis, por ejemplo, mis compañeras, algunas que querían estudiar danza, por ejemplo, o que les gustaba el tema del movimiento en general. Ah, estáis estudiando danza para bailar en el caño, como el pole dance que se llama, como para desnudarte. Entonces siempre está esa connotación como que la danza fuera como para eso. Se olvida que la danza también es una expresión que nos conecta con nosotros, porque nos conecta con nuestro... Que de hecho eso es lo que quería como comentarte, porque, bueno, yo hace poco viví un duelo, muy poco tiempo, no alcanza a ser un mes todavía, una situación de duelo. Se murió una tía mía que era como mi mamá. Y la danza ha sido mi espacio de contacto, de alguna manera, con vivir el duelo, con vivenciarlo y todo. Y la danza se convierte en un espacio que nos conecta con nuestras vulnerabilidades también. Entonces, como está en Chile esta connotación, para los varones también está fuerte este tema de que a los varones nos enseñan a no mostrar emociones, a no conectarnos con lo que sentimos, y la danza claramente es un espacio que nos conecta con las vulnerabilidades. Entonces los hombres huyen un poco de eso, porque la danza como que los desnuda. Siguiendo en esta lógica del cuerpo erótico, como que la danza te desnuda, porque la danza te muestra tal cual eres, en muchos sentidos. Y que a mí al menos me es útil desde mi experiencia, pero sé que muchos hombres se reprimen eso, se lo guardan, porque la danza los hace conectarse con lo que les pasa. Qué interesante lo que estás hablando. Dice Oscar Alberto Silva, con una lagrimita. Sí, sí, es muy parecido aquí en México y tienes razón, el cuerpo cuando danza uno se desnuda ante uno y ante los demás, ¿no? Pareciera. Simbólicamente nos sacamos todo. Estamos esa parte que los demás, que la gente a veces no puede ver, porque, por ejemplo, como te contaba en esta situación que me pasó recientemente, yo he tenido muy pocos espacios tuve que hacerme cargo de muchas cosas a nivel personal. Entonces, los espacios que me he permitido vivirlo, sentirlo, este tema de la pérdida, ha sido a través de la danza. Yo a través de la pandemia conocí mucha música, me interioricé con mucha música, entonces para mí es parte de mi proceso de sanación, de reparación de la pérdida, es poner una música y moverme y dejar que mi cuerpo saque eso que está ahí dentro como lo estime conveniente, sin censura, sin atadura. Y yo sé que hay varios varones que están con su cuerpo totalmente ahí, como apretado, cerrado, y es como una responsabilidad que siento. O sea, yo espero pronto poder que podamos tener un poco más de presencialidad para poder, al menos yo siento un poco escuchando a Guillermo en la entrevista la vez pasada, yo siento que como DMT masculinos tenemos la tremenda responsabilidad de atraer esto a la gente que conozca la DMT y que encuentren a los que les sirva, que lo encuentren como una forma de expresión, una forma de poder evocar dolores, situaciones, todo lo que nos conlleva como seres humanos. Dice Denis Ramírez, abrazos a los dos, Pablo y Gabo, gracias por esta maravillosa plática. Hola Denis hermosa, ¡mua! Chile presente, siempre apoyándose entre ustedes, me encanta. Dice Roxana Andrea Ramírez Ross, dice saludos Gabo y Pauli. Y Oscar Alberto Silva pone la bandera de Chile, corazones México. Sí. Gabo, me quedo pensando en esta parte. Igual platíquenos, escríbanos, díganos sus dudas. ¿Qué les te gustaría decirle de hombre a hombre? Gabo, porque ahorita acabas de hacer una expresión y un movimiento súper importante. Y creo que en esta pandemia
muchos hombres han perdido y ha de ser muy duro no poder expresar. Y de hecho hay unas cifras impactantes donde los hombres no se están muriendo por el coronavirus, sino de ataques al corazón, por estrés, sí. Entonces, ¿qué les dirías? ¿Cómo les dirías? No sé, me conmovió esa parte porque es real. Sí. Mira, yo creo que actualmente, producto también de la importancia que han tenido los movimientos feministas, de alguna manera buscar la igualdad en este sentido, nosotros los varones tenemos como toda una deuda histórica con nosotros mismos de empezar a reconstruirnos como seres sintientes. Como que los hombres hemos estado mucho tiempo en la parte como típico, que yo no comparto mucho esos prejuicios en general, que los hombres son racionales, las mujeres emocionales, como que yo creo que todo eso es cultural, es una cosa que se construye a nivel cultural. Entonces yo creo que tenemos una deuda como hombres en buscar espacios que nos permitan recuperar esa parte más sintiente, ¿ya? Que muchos hombres lo tienen naturalmente, pero no tienen recursos para saber cómo lidiar con eso. Entonces no tienen la DMT, por ejemplo, para poder expresarlo. Hay otros que quizás no les sirve la DMT, les sirve la arteterapia, les sirve la psicoterapia general o otro tipo de cosas, quizás hacer deporte, pero hay poco espacio donde los hombres puedan expresarse en esa línea, como que tengan la oportunidad de poder reconstruirse, como que siento que las mujeres en ese sentido con el feminismo han hecho un trabajo súper bueno en términos de que las mujeres se están conectando consigo mismas, están como reconfigurándose y en ese sentido los hombres tenemos que empezar también a abrir espacio para construir una sociedad mejor en ese sentido y que los varones tengan espacios también de poder compartir sus sensaciones, sus impresiones. Por ejemplo, acá en Chile he visto un par de iniciativas, no estoy muy interiorizado, pero por ejemplo hay un Instagram, Ilusión Viril, que está haciendo un trabajo súper importante de reconstrucción de la masculinidad, haciendo charlas, así como lo que estamos haciendo ahora. Y creo que es súper importante invitar a que otros varones puedan conocer y entender que hay otras maneras también de relacionarse, de vincularse, de interactuar, de expresarse. La DMT es una de las tantas herramientas que yo creo que es muy potente y también tengo hartos conocidos, amigos, que les gustaría entrar en este mundo, como que están ahí ávidos, y yo creo que ahí está la responsabilidad que tenemos los pocos DMTs que habemos, que tenemos que abrir espacio para varones. Yo digo, las mujeres también los tienen, también pueden haber espacios mixtos, pero también deberían haber, así como hay círculos de mujeres, círculos de hombres, en que los hombres también puedan reconfigurarse, reconocerse, incluso yo diría conocerse, porque hay varios que yo creo que no alcanza el reconocerse porque ni siquiera se conocen en ese sentido. Dice Guillermo Molina Ruz, un gran placer escucharlos a los dos, tal cual Gau, el movimiento no tiene género, son los condicionamientos de una cultura machista los que a muchos les hace pensar lo contrario. Y eso que me decías de la corporalidad, sí, es porque también históricamente los varones como que se les permiten las actividades físicas de fuerza, las pesas, los deportes de alto impacto, pero todo lo que tenga que ver con la delicadeza es como para lo femenino. Históricamente desde de estas cosas binarias, estas lógicas binarias, como que los hombres tienen que hacer deportes con fuerza, con actitud, y está bien, pero ¿por qué no permitir que un hombre también explore el otro lado? Porque en el fondo tiene que ver con formas de expresión diferentes. Aparte, por ejemplo, pienso en el ballet clásico, por ejemplo, el ballet clásico se ve muy suave, pero hacer ballet, vaya que hay que ser valiente y tener fuerza de voluntad, porque es más difícil. Yo estudié danza y sé que el ballet, yo creo que lo que más me reportaba esfuerzo era el ballet, porque el ballet tenía que tener un nivel de concentración y conciencia
que es totalmente increíble. Entonces, en ese sentido, siento que abrir los espacios y que los hombres también se atrevan, los que quieren explorar esos espacios también. Sí, porque el ballet, o sea, el estar parado es estar posicionando desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza. Exactamente. Sí, aunque dicen, hay una pluma, ahí la va cargando, no es tan Y fácil. la pluma está así, está así, está así, está ahí sufriendo, pero eres una pluma. Exacto, tienes que engañar, por eso somos muy, ¿cómo se llama? Muy actores, vamos, en ese sentido que tenemos que engañar para decir, somos más ligeros o no pasa nada, y en realidad pasa todo, ¿no? Exacto. Sí, pero hasta en esos bailes, ¿no? El hombre y la fuerza, porque es el que sostiene, es el que acompaña, es el que, ¿no? Lo interesante es que yo creo que en los últimos 20 años, calcularía han empezado a ocurrir algunos fenómenos, sobre todo desde las comunidades LGBTQ, que en el fondo es de construir ciertos roles, desde romper con los binarismos. Entonces hay tango entre dos varones, hay danza contemporánea que trabaja muchos elementos con romper con que la mujer se mueva así, el hombre se mueva así. Entonces creo que eso es algo que ha aportado, por lo menos la danza, en lo artístico, ha hecho como harto procesos reivindicatorios de lo que es el movimiento y romper con estas estructuras de género que en el fondo, yo creo, o sea, creo que es necesario en algunos casos que efectivamente se entiendan las diferencias. El problema es cuando eso se te impone como una única opción, como una única verdad o alternativa, en vez de plantear que hay más posibilidades, que un poco pasa también, lo vivo yo en las formaciones académicas, que a veces me encuentro con estudiantes de distintas carreras que tienen visiones de mundo muy sesgadas, que es lo mismo que pasa con los cuerpos. O sea, los cuerpos están a veces muy sesgados porque tú solo puedes tener movimientos fuertes, las mujeres más suaves. En las carreras pasa lo mismo, como que los estudiantes cuando llevan, a veces cuando tengo alumnos que ya van en tercer, cuarto año en psicología, trabajo social, me encuentro con mentalidades que vienen moldeadas acorde a ciertas ideas de algunos profes. Entonces cuando yo llego les digo, no chiquillo, hay que romper con eso. Entonces les propongo otra cosa que en el fondo es ver, hay más alternativas, hay más opciones y ustedes pueden decidir. Y ahí como que los cabros quedan así, se sorprenden porque como que alguien les abrió el mundo. Y al menos la postura que yo siempre tengo en mi ámbito laboral. Y yo también bailo en la sala. Y no literalmente, sino que para mí hacer clases es una forma de bailar, una forma de moverme. Entonces, mostrarle a los estudiantes de que ellos pueden decidir dentro de esos espacios también. Qué bonito, o sea que estás en activo con esto de la masculinidad, Cabo. Sí, sí, es algo que trato de transmitirlo constantemente, donde tengo espacios para hablar o para comentar, y quizá, insisto, no dar como respuestas absolutas, sino que dejar la semilla de la duda, así como cuestiónate esto, piensa si esto realmente es lo que quieres, así como que la persona realmente pueda descubrir desde ese sentido si es lo que realmente quiere o no. ¿Ya? Que puede haber, y si no, entender que hay más posibilidades, entonces puede encontrar otros caminos también. Uh-huh. Y la DMT es eso también, en el fondo la DMT, eh, al ser movimiento, también te entrega, tú escoges lo, o sea, tú expresas y tú vas escogiendo qué es lo que quieres hacer con tu cuerpo. Y en el fondo siento que la vida tiene como ese matiz, como que uno debería estar en esa constante disyuntiva. Cuando yo me doy este espacio, como te digo ahora que estoy en un espacio más grande, me doy este espacio a moverme, como que no tengo no hay una técnica. A veces soy más jazz, a veces soy más contemporáneo, a veces soy más ballet, a veces soy más tap, a veces soy más flamenco, no sé, me doy ese espacio de explorar y que de alguna manera me conecta también con mis emociones.
Y eso es yo creo que es lo maravilloso de esta área en particular. Sí, porque decía Lava, ¿no? Que los movimientos agresivos y los movimientos indulgentes tendrían que residir en un mismo cuerpo para ser realmente saludables, ¿no? O sea, los movimientos suaves, ¿no? De caricia, así, como para todo lo que tenga que ver con el afecto, y los movimientos agresivos para lo de sobrevivencia. Y creo que ahí radica lo que tú dices, el movimiento no tiene género, y creo que vamos a estarlo ahí poniendo porque es importante, el movimiento no tiene género y es importante potencializarnos en cuanto a todo nuestro lenguaje corporal, porque cambios en el movimiento afectan nuestra forma de pensar. Lo que tú decías ahora de estos chicos, ¿no? Hace esto y se les abrió el mundo. Pues es que sí se les abre el mundo, Gabo. Absolutamente. De hecho, me acordé que yo lo que hago habitualmente a mis estudiantes en varios cursos, yo les digo, hagamos algo de relajación. Esa es como la estrategia, y hago DMT. Claramente meto DMT. Entonces les digo, ya chiquillos, cierren los ojos, empecemos a movernos y trabajamos espera, se me fue el concepto teórico, como los inputs de Lavan, como las distintas cualidades de movimiento. Entonces, por ejemplo, le digo ya, ahora prueben, hagan un movimiento con las manos que sea suave. Y así lo empiezo a meter en el cuerpo, y de repente, y es impresionante las cosas que logro, porque de repente logro que mis estudiantes se muevan todo su cuerpo. Y lo más interesante, ha sido lo más gratificante para mí, es cuando ya termina, que ellos no saben lo que hicieron, pero me dijeron que les encantó y que les hizo tanto sentido en conectarse con lo que están sintiendo. Por ejemplo, lo que les pasó a algunos con respecto a los movimientos suaves, que en realidad se sentían súper cómodos, como que los relajó, y otros que, no sé, con los movimientos duros, más fuertes, se conectaron con que tenían rabia por un tema X. Entonces, cuando ocurren esas cosas, es cuando yo digo, todo esto tiene sentido, todo esto tiene una, realmente esto es necesario en nosotros, como seres humanos, y que a veces tenemos que aprovechar esos pequeños espacios para introducir esos elementos que van a posibilitar que esas personas tengan una mejor calidad de vida en general. ¿Estudiantes de qué son, Gabo? ¿De qué edades tienes? Generalmente veinteañeros. También tengo algunos estudiantes más mayores que entran a estudiar cumpliendo sueños de alguna manera. Le hago de psicología, trabajo social, que son dos carreras donde principalmente trabajo, pero también me ha tocado hacerlo con estudiantes de ingeniería, estudiantes de carreras técnicas, como técnico en trabajo social, o técnico en gastronomía, técnico en telecomunicaciones, carreras que a veces no tienen nada que ver, pero que yo les digo, chiquillos, ¿quieren hacer algo para relajarse? ¿Cómo será que los chiquillos están tan llenos de cosas que dicen, ya, profe, genial, así, súper felices? Y aprovecho las herramientas de la DMT, entre otras técnicas que puedo usar, pero cuando hago movimiento me doy cuenta que la gente lo necesita también. Y más ahorita, Gabo. Yo creo que ahorita les estás dando oro puro a todos los estudiantes y a toda la gente con la que estás, porque con tanta virtualidad a veces nos descorporalizamos, ¿no? Sí, sí, es algo que se ha ido. Yo creo que la virtualidad ha tenido cosas buenas y malas. Y yo creo que una de las cosas malas es que como que nuestra conexión corporal, nuestra resistencia corporal, como que ya no es la misma producto de tanto tiempo. De hecho, yo siempre digo que yo estoy atrapado en esta cárcel cuadrada. Es como este espacio como que no puedo llegar más allá de la pantalla. Entonces, eh, efectivamente yo creo que eso va a tener consecuencias que quizás las vamos a ver a largo plazo respecto a eso, pero al mismo tiempo me da la impresión, en función de lo que he observado, como que también estamos más conscientes de las cosas que extrañamos. Esto de la gente, sobre todo la gente que está más conectada con la danza, con el movimiento, extraña esos espacios, incluso esos espacios de compartir. Ese como espacio en que estaba con mis compañeros y nos tomábamos un café, comíamos algo en conjunto, no sé, esos espacios de compartir yo creo que es una de las cosas que más se echan de menos en esta virtualidad.
y que probablemente le vamos a tomar mucho más cariño y mucho más valor cuando se pueda nuevamente. Y fíjate que hablando como de los extremos y hablando al otro extremo, ¿no? Los varones que no están conectados consigo mismo y están en esa pantalla, Gabo, y se rigidizan más. O sea, ¿qué va a pasar en un tiempo con la salud mental de los obsesivos o de las personas que están todo el tiempo y que no tienen un espacio para ir hacia adentro y saberse aquí y ahora? Porque ahorita dices, en un segundo estoy... Exacto. Mira, en ese sentido, el movimiento, como bien te decía, nos conecta con las vulnerabilidades, pero también nos conecta, el moverse nos conecta también con que incluso a nivel neuroquímico podríamos hablar de que nos permite estar de mejor ánimo. Entonces esto de estar en estos espacios cerrados, como digo, esta cárcel en que me encuentro ahora, en el fondo, como tú misma decías, merma la calidad de salud mental porque en el fondo la gente perdió esos pocos espacios de movimiento que tenía, que favorecían el buen estado anímico. Algunos hablan del tomar sol. Efectivamente, el sol tiene una importancia totalmente. Hay gente que no toma sol nunca porque vive encerrada en su casa por el tema de la pandemia. Pero además perdimos todos esos espacios de movimiento, que era poder caminar, poder hasta ir a comprar una tienda, hacer cualquier tipo de... Se ha perdido esas cosas. Entonces, en el fondo, eh, los pocos espacios nutritivos de movimiento que teníamos como seres humanos y como hombres también se han ido perdiendo, y eso ocasiona que esa corporalidad que ya estaba así, peor, pues como que está, como que ya llega a un nivel que ya tenemos que empezar como a romper con mucho cuidado, porque ¿qué pasa cuando algo muy duro lo quieres abrir demasiado rápido? Se rompe. Algo que está ahí muy apretado, si tú lo tratas de tirar, no lo haces con cuidado, va a hacer que eso se rompa a lo largo. Y en el fondo, quizás no se nos rompe el cuerpo, pero se nos rompe algo a nivel emocional, que está ahí muy enquistado, muy atrapado. Y eso es lo que tenemos que cuidar en este caso con los varones en particular. Y que yo creo que en el mundo actual, con todos los cambios que están ocurriendo y con esta eh, desincronía, contradicción que hay constantemente entre lo que la sociedad te exige y lo que la cultura te pide, eh, los hombres no saben cómo responder, porque por un lado les piden ser así, pero por otro lado les piden otra cosa. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Tenemos hombres rotos, hombres que se rompen en el proceso, y hay que reconstruirlos, pues hay que armarlos, y hay que tratar de proteger a los que están enteros todavía y buscar flexibilizarlos, no que se pongan más duros de lo que ya están. Dice Nora Bustamante, fantástico, Gabito. Soy de la generación que les enseñaba a bailar siguiendo al hombre. Si tú bailabas sola o a tu ritmo, eras loca, eras una loca, ¿no? Sí. O sin vergüenza, o estabas borracha, triste, ¿no? Pregunta. A fin, profesionales inteligentes como tú están consiguiendo cambiar muchas costumbres, tradiciones. Felicitaciones, un besito. Gracias, Nora, por escribirnos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Nora. O sea, creo que necesitamos hombres activos, como decimos, rescatando cuerpos o ayudando a habitar cuerpos, porque creo que eso es fundamental para las futuras generaciones y más también para los futuros profesionales, ¿no? Sí. De hecho, efectivamente, bueno, yo agradezco, en general tengo buenos resultados con mis estudiantes, en general siempre cuando terminado los cursos tengo una buena retroalimentación
Y yo creo que eso también es gracias también a que he tenido la oportunidad de conocer versátilmente muchas áreas. Entonces, esto de estar en la DMT, esto de tener esta... No sé si hubiera sido lo mismo como profesional si no hubiera tenido esa experiencia con la danza, por ejemplo. Yo siempre lo atribuyo a eso porque te entrega otra mirada del mundo, te entrega otra manera de comprender los procesos de los seres humanos, que quizá en un contexto más tradicional no lo hubiera descubierto. Quizá yo estaría siendo parte de esos hombres ahí, apretados. En cambio, el conocer la danza, en mi caso al menos, abrió un canal, una manera de entender la realidad que me permitió flexibilizarme, que me permitió salir de ese cuerpo tan duro, porque en realidad yo incluso he visto videos de presentaciones cuando yo empecé a bailar y veo mi corporalidad y es como que digo, wow, o sea, qué increíbles los cambios que han habido con respecto a esos tiempos, o sea, realmente como que había cosas, yo me miraba y es como que no soy otra persona, como que muchas cosas han cambiado, entonces obviamente después cuando uno entrena muchas cosas cambian, pero hay una cuestión que tiene que ver con el movimiento más desde lo emocional, lo que me transmitía mi corporalidad al ver ese video frente a lo que yo estoy sintiendo ahora. Entonces siento como que realmente eso que estaba ahí duro empezó como a fluir mucho más. Fíjate que también nos abres como un panorama, o por lo menos a mí me abres un panorama de cómo ver al varón cuando llega a la sesión. Porque obviamente el cuerpo, como dices, en la DMT no debe de tener género, pero también tiene que haber una comprensión del contexto del varón. Exacto. Y creo que es importante lo que acabas de decir. Dice Claudia Colinet, un placer escuchar la charla, abrir la puerta a la curiosidad para llegar a la búsqueda desde el cuerpo. Gracias. Y te aplaudo. Bienvenida, Claudia. Qué bueno que estás. Yo creo que esta parte, otra vez retomando, que tú nos dices, sí es como muy importante, porque hay muy pocos DMTs que llegan a las sesiones, ¿no? O DMTs que llegan para ser profesionales, y es importante como mirar y entender muchas situaciones de los varones, ¿no? Sí. Yo creo que a la larga los pacientes, ya a un punto de vista más clínico, los pacientes llegan con una historia y el cuerpo también representa esa historia. Entonces creo que es importante que cuando vemos una persona, lo dice el psicodrama, lo dice la DMT, no podemos quedarnos solamente con lo que la persona habla, tenemos que ver todo lo que la persona trae, o sea, lo que está sintiendo, lo que representa, hasta lo que hablamos del lenguaje no verbal, cómo se sienta, cómo se expresa, porque nos va dando cuenta de lo que ha sido su proceso vital en la vida en general. Entonces, no podemos perder ese horizonte, ¿ya? Porque muchas veces, incluso la psicología más tradicional se queda solamente en el discurso, lo que la persona habla. Pero a través del discurso nosotros ocultamos muchas cosas. Y el cuerpo siempre demuestra cosas. O sea, a lo que voy. La boca puede estar diciendo una cosa y el cuerpo está diciendo otra. Entonces, eso es una cosa que yo creo que como profesionales de la DMT y profesionales de las distintas disciplinas que trabajan con personas, ni siquiera solo la psicología, tenemos que tener súper en cuenta, porque es un antecedente que nos va a permitir hacer un trabajo más consciente. No olvidarnos que esa es una persona y que es una persona que te ha tenido una historia y que tenemos que respetar también esa historia que ha tenido, quizás que ha vivido para llegar a cómo está. Y sí. Pues muy bien, Gabo. Vamos a ir cerrando. ¿Qué te gustaría decirles a todas las... Mira, dice Roxana Andrea, luego salió, antes de irnos, Ramírez. Dice, abrazos, la oportunidad de encontrarse y reconstruirse a través de la DMT. Como dice Gabo, no tiene género. Bien. ¿Qué te gustaría cerrar? ¿Con qué te gustaría cerrar, Gabo? Yo creo que igual es con respecto a mi situación actual.
disfruten a sus seres queridos estando en el mundo físico, y vivan los cuerpos con ellos. O sea, disfruten el movimiento con sus seres queridos, el estar ahí con ellos, el contacto, la interacción. Y a los varones en particular, les diría, atrévanse, dense la oportunidad de conocer, de explorar, de permitirse conectarse con lo que ustedes sienten que necesitan y lo que ustedes son como seres valiosos también en el mundo. Yo creo que a veces los varones olvidamos que también tenemos un rol importante que desenvolver. Los varones a veces están tan enfocados en cumplir como meta o ciertos objetivos. A veces, claro, tenéis que en el fondo sostener a tu familia, un montón de cosas, pero tú también tienes derecho a ser frágil, a estar débil y a sentir que alguien te puede levantar. Y a veces el que mismo se puede levantar eres tú, pero tienes que buscar las herramientas que te permitan hacerlo. Eso es lo que podría decir. Gabo, ponnos un ejercicio sin música para que no nos corten la transmisión. Ponos algo, bueno, porque yo te veo y yo digo, ay, yo ya me dio ganas de mover. Es MT, ni modo, lo siento. Por supuesto, yo estoy conectada. Por supuesto. Pensando que es día viernes, que estamos súper atareados, veamos cómo está nuestra cabeza, cómo está esta cabeza, qué posibilidades de movimiento tenemos con esta cabeza, qué opciones de movimiento tenemos con nuestra cabeza, y le podemos incluir los hombros, este cuerpo que muchas veces, producto de las presiones del día, está súper rígido. Entonces, le damos la oportunidad a esa musculatura que está ahí atrás que se pueda movilizar, incluyendo los brazos. Permitimos que los brazos también exploren, se estiren, se cierren, se abran, que en el fondo favorezca que nuestro organismo conecte esos músculos que a veces, producto de la pandemia, producto de esta pantalla, están completamente obstruidos. Entonces ahora no, ahora podemos estirarlos, podemos contracturarlos un poquito y después volver a soltarlos. Entonces le damos la oportunidad y a todo este torso que en general está sufriendo, está ahí rígido, y vaya que los hombres también tienen esta parte súper rígida, estar ahí súper estirados. Entonces, dar la oportunidad que esos músculos que están ahí flojos, que trabajen, que se muevan. Si necesito estirar las piernas también, me doy la oportunidad de estirar las piernas, soltarlas, levantarlas. Ay, sí. A mí esto me encanta. Yo desde hace rato que te estoy viendo y desde el previo dije, yo quiero moverme con Gabo. Es que es necesario porque, bueno, esto yo lo hago habitualmente, es como una terapia cuando termino mis procesos, después de estar tanto tiempo aquí en la cámara, soltar, solo liberar, y en el fondo tampoco hay un movimiento, una secuencia, idealmente partir desde una parte pequeña del cuerpo, la cabeza puede ser, y de manera gradual ir incluyendo otras partes del cuerpo. Y vaya que después incluso vaya a dormir mucho mejor. Qué rico, Gabo, ya no me quiero dejar de mover. Y ustedes allá, los que están conectados, ¿cómo les fue? Dice José Miguel Silva Bustos, dice desde Rancagua, ¿sí? Así se pronuncia, espero que sí.
tus viejos se alegran de escuchar tus importantes aportes al arte de la danza y la cultura. Cariños, junto a Paulina. ¡Ay, qué bonito mensaje! Dice Oscar. Sí, bailemos casi, casi. ¿No? Ahí pone caritas así de moviéndose. Está padrísimo. Está buenísimo. Yo te digo, los muñequitos, ¿eh? O sea, es así, así, así. Está buenísimo, Oscar, muy creativo tu mensaje, me encanta. Muy bien. Chicos, ya, Roxana, dice que también, mira, muñequito, muñequito. Qué genial, sí. Muy bien, qué bueno que se pudieron mover con nosotros. Y qué bonito lo que dices y súper conectado. Todos los hombres, por favor, vamos a seguir con estas charlas. Gabo va a estar aquí el 30, hablando con los demás, que va a ser un deleite. Les pido que se conecten la próxima semana, que va a estar Alberto Iñiguez, que es mexicano, y él va a hablar más hacia el cuerpo sexual, y el cuerpo, ya sabes, ¿no? La sexualidad, y así, él se ve por allá. Y recuerden que a la siguiente semana, al mediodía, va a estar Edward, que es un chico que es español, que vive en Suiza. Y el 30 va a estar otra vez Gabo con nosotros, junto a todos, en este gran conversatorio de varones. Yo estoy muy emocionada, ya quiero escucharlos, qué se van a decir entre ustedes, y sobre todo las culturas que son súper diferentes, porque tenemos España, Chile, Argentina y México. Así es que, por favor, todos los que nos están, anótenlo, el 30 va a estar Gabo otra vez aquí. Y bueno, también para recordarles que estamos con el webinar de Hilda Wengrower, que la vez pasada todo el mundo se quiso inscribir ya al final y nosotros, oh por Dios, ya no hay lugares, porque a ella sí le gusta trabajar con así, y baile uno por uno, y yo los miro, y ya saben, o sea, es exquisito, tal cual maestra de danza, y tú haciendo tu danza ahí virtual. Entonces, todavía hay inscripciones, todavía están los cupos, no lo dejen al último porque sentimos bien feo, y es la segunda edición, para que ya este año, si quieren estar con Hilda, puedan estar. Y pues bueno, listo. Gabo, un placer haber estado contigo. Cuéntanos algo, dinos otra cosita más que le recomiendes a los varones. Andas muy inspirado hoy. Otra cosa que les puedo decir, fluir, espontaneidad, ser espontáneo. Yo creo que sobre todo permitirse. Yo creo que hay una cuestión que hay bueno, ahí hubiéramos tenido un tema para largo, porque en general, sobre todo para el varón heterosexual, el principal conflicto del moverse es que el movimiento está muy asociado a ser gay, como si, bueno, y aparte como que si ser gay fuera algo terrible, malo, y la cultura fomenta esas cosas. Ahí da para una segunda parte, Pauli. Totalmente. Entonces, permitirse, porque tu identidad no la define cómo te muevas. Al contrario, el movimiento muestra lo que tú eres. Frases, chicas. Sí, porque sí, a los hombres es muy común que si bailas eres gay. ¿Mm? Y no siempre es así. No tiene que ver con la preferencia. Pero bueno, si lo ves tampoco es un problema, o sea, es como que... ¿Y cuál es el problema? No, pero no es una regla, lo que voy no es una regla, o sea, A más B no es igual a C, o sea, no es una regla que si eres bailarina, que seas muy
de cascos ligeros, dirían aquí en México. Claro, ese es un tema que las mujeres también viven mucho, que al ser bailarinas tienen que ser muy suaves, y hay mujeres que son muy fuertes en el movimiento. Sí, o que eres fácil, ¿no? Que ya, porque eres bailarina ya. Claro. Como que ya se te fue la moral por otro lado, igual que a los chicos que ya se les fue la mano física, ¿no? Los gays y no, pues no, así no es. Así es que bueno, este tema lo vamos a profundizar más con Alberto, pero Gabo, esto tiene que estar en la mesa, ¿eh? Lo voy a anotar porque Ya, estaría perfecto. buenísimo que lo platicaran como segunda parte, pero ya en la charla con los cuatro. Ay. Sí, Muy bien, genial. me voy a sentir emocionada de estar ahí. Pues muchas gracias a todos, chicos. Eso me encantó, así que dejémoslo como parte. Sí, este club de verde, Sí, esta charla, las sincronías. sí, de sincronía. Los queremos mucho, gracias por conectarse. Gracias. Y nos vemos el 30 aquí con Gabo, apúntenlo. ¿Dale? ¡Mua! Nos vemos, cuídense.